Hola, sean bienvenidos a este nuevo video. A ver, explico un poco de contexto. Esta intro la estoy grabando después del video que van a continuación, pero bueno, no me pregunten por qué Hechu está de fondo. Hechu spawnea cada vez que yo pongo grabar, spawnea. Pero bueno, les explico y los pongo en contexto. ¿A cuántos de acá no nos gustaría volver al futuro a recordar los primeros juegos que jugamos? A mí, por ejemplo, me gustaría. Entonces, este video va de eso, de que ustedes vean los primeros juegos que yo llegué a jugar cuando jugué Roblox, ya hace 9, 10 años, yo jugué Roblox, para que vean uno de los juegos que yo, o varios de los juegos con los que yo empecé, los que fui adicto, los que me encantaban, los que no. Entonces sí, para que vean eso. Y también para que, pues sí, me conozcan un poco más de lo que yo jugué, cómo empecé en Roblox, qué juegos, qué recuerdos tengo en estos juegos y también. Listo. Cabe aclarar que todos los derechos, todo esto, pues se lo doy a Krao. Krao es un youtuber de Roblox. De ahí saqué la idea, solamente que pues, la hago a mi manera, básicamente, porque pues dije, wow, pues, me gusta hacer esa idea, me gustaría ver qué juegos o recordar qué juegos jugué en mi época y grabarlo. Entonces sí, todos los derechos de este video van a él. De ahí saqué la idea, básicamente. Yo solamente lo grabé. Espero les guste este video, suscríbanse, denle like, como siempre les digo, y ya saben que tienen los miembros por unirse. Este video lo están viendo los miembros hoy ya casi martes, pero pues únanse a los miembros para ver los videos casi con 8 días de antelación. Los quiero mucho, muchachos. Nos vemos a otro videito. Los quiero. Estamos en Jailbreak. A ver, empezamos siendo policías. A ver, básicamente es para poder ver más de todo sin interrupción, porque obviamente policías y el policía básicamente nos va a jugar libremente, pero después vamos a intentar. eh, yo creo que si era así, básicamente, estas esposas son muy rotas, si mal no recuerdo, son de las más rotas esposas que hay, básicamente. Sí, eran muy rotas, básicamente tú escaparle a un policía era muy difícil, básicamente, era muy difícil. Y creo que ya, pues, tipo, era muy difícil, era casi imposible escapar a un policía. Yo odiaba cuando me tocó un policía bueno porque no había salida. Básicamente, la única salida del policía era que el policía tuviera dinero. Pues que el policía no quisiera dinero. Pero sí, tipo, vamos a reaparecer en otro lado, vamos a reaparecer aquí. Esto no lo recuerdo para nada, es como un Área 51 porque lo de los aliens. Pero esto no lo recuerdo para nada. A ver, es un juego que ha ido muy actualizado. Esto sí lo recuerdo para cambiar de equipo. Vamos a cambiar de equipo hoy rápido a ser de los malos. Pues a hacer de esto. Vamos a ver si somos capaces de escapar. Creería que sí. Es tipo, no hay tantos policías o aquí no hay tantos policías. Entonces es muy fácil. La manera más fácil de escapar en mi época era esta. Golpeabas esto, eso se abría. Aquí, es que hoy en día primero no habían estas cajas. Primero te tocaba venir acá y saltar como así, básicamente. Creo que no habían estas cajas hoy en día. Es muy fácil por estas cajas. Muy fácil. También está la alcantarilla, que pues, no me acuerdo cómo se seguía ella, pero la manera más fácil era esta. En mi época no era tan fácil porque tipo, había, ¿cómo se diría esto? Mucha policía. Mucha gente le gustaba ser policía. Esto no estaba en mi época, si no estoy mal, lo de que te señalaran con esto. Estaba. Pues no recuerdo que eso, más lo que recuerdo era que los policías se ponían acá. Nunca, tipo como, este es criminal, pero se ponía el policía por acá y te cambiaba la salida, te cambiaba las salidas. Habían el típico que se ponía si suena igual el carro, que se ponía en la típica salida del cantarillo, se ponía a jugar. Pues sí, el policía muchas veces eran raticas, pero era muy divertido este juego. Recuerdo jugarlo con un amigo que era muy tryhard, demasiado tryhard en este juego. Yo era nada al lado de él, pero pues sí, a ver, tipo, a ver si tipo en mi tiempo no habían jets, no me existía el helicóptero. Si no, tampoco jugué mucho.
Pero sí, pues, tipo, está cambiado. A ver, no puedo enseñar mucho de eso porque tampoco es que lo haya jugado demasiado, siendo sincero, siendo sincero. No, tipo, tampoco se lo haya jugado 1000 veces. Jugué lo justo y lo necesario. No puedo hablar mucho de ese juego porque no fui adicto a él. Pero pues sí, también recuerdo que, tipo, no sé cómo llegar ahí, era como una base para los criminales, para el que yo estaba jugado, que era como entrando por una montaña, no me acuerdo bien, pero no sé cómo ir allá y pues me tomaría mucho tiempo ir allá, pero pues sí, recuerdo sombras así como el principio del jailbreak. Pero sí, vamos al siguiente juego. Vamos al siguiente juego. Es un juego que para mí me tiene bonitos recuerdos, que era un juego muy adicto yo a él, era el Escapa de la Inundación. Creo que hoy en día existen, tipo en mi tipo no se rompía eso así, hoy existen varias versiones de este juego. Creo que el 2, pero voy a intentar buscar el clásico. No sé si está disponible, pero creo que sí, clásico. Pero ojalá esté el clásico, vamos a ver. Lo encontré. Perdón mis pantalones, tipo, tengo unos pantalones muy troll, pero lo encontré. Este juego está, ya creo que bug, no sé si esté muerto, pero está bug. Por la pantalla sobresale, hay que sea error mío, pero sí, no sé cuántos tenga. Tipo, vamos a ver los jugadores. Actualmente es triste el estado de este juego. Hay 58 jugadores, pero este juego yo fui de los primeros que jugué. Este juego yo fui de los primeros que jugué cuando yo inicié en Roblox. Eran los primeros que jugaba, tipo, era entretenido saltar, había que presionar si no estoy mal. Ya me corregirán ustedes, pero vamos a jugar es fácil. Había que presionar como una especie de botones. Si no estoy mal, muchos de ustedes dirán este juego qué es, pero en mi época era muy jugado. Hay que presionar los botones. Esta gente se conocerá estos mapas pe a pa, pero ahí están los botones. Ahí están los botones, está el agua, que el agua te hace daño, te mata. Soy muy malo en este juego, soy horrible en este juego. En este juego se usaba mucho en mi época el Block Magus, tipo el Block Magus de toda la vida, el que te más te ayudaba a jugar. Pero vamos a echar un juego difícil. Yo creería que un difícil antes de irnos de este juego porque soy muy malo en este juego. Vamos de una, hay gente que ya conoce estos mapas como si fueran agua. Pues yo soy normalito en el parkour. No soy muy malo ni el mejor. Se presionan los botones así. Esto te abre como atajos, por así decirlo. Aquí, epa, Danger. Esto no lo vamos a pasar ni a palo. No, ya si no lo sé. Luego creo que era subir tal vez. Sí. Nos da, creería yo. Luego nos mata insta. Si nos mata insta el agua. Pero sí, esta era una hermosura de juego. No recuerdo mucho de este juego, pero lo que recuerdo es que era muy divertido en una unión también. Hoy en día está el Escapaflow 2, pero en mi época era este. En mi época era este de presionar botones, el agua subía, te mataba y era este era el juego clásico que yo jugaba. Vamos a otro jueguito tal vez. Este juego Este juego que vamos a jugar a continuación era un juego que yo era absolutamente adicto a este juego. Pero cuando tú dices adicto, no te imaginas la adicción que yo tenía por ser el mejor en este juego. Lastimosamente ya no tiene jugadores, tiene bugs muy grandes y también eh, todo lo que tenía en mi cuenta pasada, que era la de Juanfer 4221, me la pasé a esta. Pues por eso soy millonario en esta cuenta. A ver, estamos de vuelta. Vamos, dirán Juanfer está súper bugueado. Sí, estoy súper bugueado. Pues ya el juego lleva mucho tiempo creado. Este fue uno de los juegos que yo era muy adicto en su época. Fue creado en 2018. Que no sé si este es el real, pero era una tipo 66, creo que sí es real. 60 jugadores activos, pero en mi época era súper grande. Tipo, esto lo tenía en mi cuenta antigua. Esta no es mi cuenta real, tipo, aquí tengo muy poco review realmente. Tengo 0 renacimientos, pero en mi época, pues en mi verdadera cuenta, soy cheto. Este juego iba a esto. Básicamente, tengo un resumen del juego muy fácil, era esto. Vender, ibas corriendo hacia la mina,
bajabas, te tirabas, bajabas, vendías, ahorrabas algo. Esto es un resumen muy épico, de muy épico. Básicamente venías, siempre te mejoraba la mochila. Mochila te vale esto, te mejora la mochila. Cada uno que tenía su peso, entonces pues por eso yo siempre lo que quise de este juego fue el almacenamiento ilimitado, pero pues nunca tenía rogues en esa época. Entonces si ves que pesa 5 la piedra y todo eso, entonces sí, te quitan 1000 y pues este era mi pasatiempo. Básicamente me querías encontrar un juego a mí en esa época. Era esto, este era mi juego ideal, favorito, era mi juego que amaba. También están las pets, que a ver, tipo, a ver si tengo, a ver si me pasé pets siquiera. Mascotas, según yo, sí, no. Tipo, sí, mira cómo se llama esta pet. Pipi loco, así básicamente. Imagínate, para que ustedes imaginen, Roblox permitió este nombre. Yo creo que es uno de los pocos que tendrán este nombre, porque pues, creo que hoy Pipi es censurable, creería yo. Pero si este era mi pet, básicamente me equipaba, se puede equipar, creo que solamente una, lo que veo. Entonces te equipabas esta. Y o sea, tipo, yo una época que era tan millonario en mi otra cuenta, lo digo, que, que yo iba a los, tipo, ¿cómo decirlo? Iba a los servers que hay mucha gente en esa época, y les regalaba estas alas, estas valquirias y todas estas cosas, se las regalaba, tipo aquí ven, tipo, vean las casas que yo tengo, ¿qué me pude pasar? Mira, sombreros. Tipo, esto era muy difícil de tipo, tendrías que ser muy millonario en, en esa época en el juego para poder siquiera poderte comprar cajas, ¿sabes? Comprarte estas cajas, tipo, a ver si aquí siguen. En sombreros, tipo, valían un millón cada caja. Todos dirán, es muy fácil, porque ahora mismo yo pues tengo estas pet, tengo estos sombreros, estas valquirias, pero cuando te digo que era pero muy difícil conseguir esto, era muy difícil realmente. Muy poca gente podía alcanzar un millón con tanta facilidad. Yo regalaba estos, tipo, a las personas yo llegaba y les regalaba estos huevos como si fueran agua. Hay unas cajas que pues, ya no están acá, que son estas, yo las tengo acá guardaditas. Aquí dicen Christmas, tipo, no sé si hoy en día las saquen, pero son estas. Estas cajas creo que ya no salen. Vamos a abrir una para el, el video. Tipo, son estos ítems que ya verán que son bastante raros. Por eso. Pero básicamente, tipo, este juego era mi adicción. Yo fui millonario, loco y perdido por este juego. Este juego era mi adicción, era todo para mí. Si me querías encontrar, me encontrabas en este juego. Básicamente, yo llegaba del colegio a jugar este hermoso juego. Por eso le dedico más minutos. Este juego le tengo recuerdos muy bonitos. Hoy en día ya no sé quién lo jueguen, tipo, lo juegan niños, pero seguramente lo usen para rol, como muchos juegos, que ahorita hablaremos de eso, que muchos juegos de hoy en día los usan ya para rol, los usan mucho más, como son juegos ya abandonados, lo usan personas para rolear. Más que divertirse jugando, lo usan para rolear, para que sea rolear con sus parejas, yo qué sé. Listo, pero en mi época este era uno de los juegos más hermosos que había en la época. Pero hoy en día, por lo que veo, ya GG este juego. Tipo, ojalá algún momento reviva. Pero como podemos ver en el chat, Bob, sé que pues, seguramente si me meto a una sala, pues si me meto por así decirlo, a un estadio bien salas, yo para que se imaginen la cantidad, yo llegué a tener todas estas salas de Revit y estas de acá, creo que sí. Creo que sí, estas de acá que valen mucho Revit. Las que valen Revit. Esta de acá las llegué a. Esta creo que no existía en mi época. Sí. Yo recuerdo esta, no sé. Pero llegué a tener todas las que mucha gente decía, no, son muy difíciles de conseguir. Yo las conseguía. Pero
Pues sí, básicamente. Eh, este hermoso juego, hoy en día, mira, estoy bugueado yo. Ya está todo bugueado. Ojalá en algún momento vuelva a algún juego así de minería, ya que no tenga que ver nada con Bane. En este caso, yo ya estoy quemado los Bane, para no mentirle a nadie. Ya estoy quemado esos Bane Rot. Pues no sé, no sé ustedes, pero ya es como, Bane, Bane. Pues, no, ya prefiero un jueguito así de entrar, farmear, tranquilito. Sí, tipo, estos juegos no le hacían daño a nadie, eran hermosos. Vuelvan juegos así. Tipo, no se vuelvan así, vuelvan, por favor. Pero sí, tipo, uno ya es muy tan potente que ya no le hace falta mejorar la herramienta. Entonces, pues sí, no sé. Para volver al momento, seguramente yo en algún momento me pongo a farmear desocupado en este juego, porque soy millonario en este juego y segundo, me encanta este juego. Entonces, pues sí, lo que primero uno priorizaba si quieren jugar este juego era las mochilas, porque realmente cuando eras fuerte, ya estos bloques de acá arriba ocupaban uno, pero el valor eran 15, con pets o algo así te los multiplicaban. Entonces sí, eran mochilas básicas, o muchas veces te quedas con autoclick, aquí ando AFK, básicamente así. Tenías una mochila muy fuerte, entonces bajabas, aunque te demoraras mucho picando el bloque, bajabas, y cuando volvías a ver a la pantalla tenías que vender y vendías millones. Pero estos se multiplicaban, obviamente. Tienes que multiplicarlos por el valor de tipo, si tú estás jugando en una sala con Revit, lo de 10 Revit, es el bloque vale mucho más que acá. Aquí estamos porque pues tengo Revit. Pero sí, vamos a ver qué más nos encontramos. No me acuerdo no estoy viendo ni el. Vamos a ver si podemos hacer un Revit o algo así. Pero por lo que estoy viendo, no. Vamos a ver si podemos encontrar alguna zona para hacer un Revit. Intercambio, vender. Fechas. Misiones. Es que, mira, está roto. Por lo que veo, no se puede hacer reverts. Vamos a ver. A ver si necesito alguna herramienta de estas. Comprarla. Vamos a ver si. No sé. Es que no tengo ni idea. El botón de revert debería estar por acá. No sé. Es que ya está roto. Y te no te va a comprar las zonas. Muchas de estas zonas. Qué hermosura. Pues ya está roto. Y se entiende. Es un juego muy antiguo. Ya mucha esta gente. A ver, de pronto acá. No es el siguiente. No. Seguramente ya, pues ya no lo actualicen. Es muy obvio que ya no lo han de actualizar. Pues GG, este juego es muy lindo. Muchos recuerdos. Era hermoso. Vamos a otro juego. Siguiente juego a ir es el Phantom Force. También, tipo, hay muchos juegos shooters que nosotros llegamos a jugar, perdón. Que llegamos a jugar, yo llegué a jugar el llamado juego. Pues Phantom Force es muy antiguo. También está este juego que es donde se inspiró Rivals. Se me olvidó el nombre. Si alguien se lo sabe, tipo, se me olvida el nombre actualmente. Está en la descripción. Luego llegué a jugar, pero no mucho. No soy un trailer en ese juego, ni mucho menos. A ver, pero estamos acá en el inicio. Vamos a ver. Por lo que veo, no es un juego totalmente muerto. Tiene 1.000 millones de vistas, pero estaba mirando. Sin acá tiene 1.700 jugadores. Todavía no está muerto. Fuerza Fantasma, pues sí. Y vamos a ver, todavía no está muerto. Todavía no está totalmente muerto, seamos sinceros, pero no lo sé. Lo siguieron, tipo, siguen actualizándolo por lo que veo. Confir. Sí, este juego, tipo, sí, o mucha gente no sé si lo recuerde, pero
si lo recuerdo. Yo creo que fue uno de los primeros juegos shooter, tal vez podría decir. ¿Qué es eso? Básicamente, es que la gente actual, tipo, a ver, son muy pros, tipo, es que esto es como Call of Duty, se podría decir. No sé, tipo. Eso no sé ni por qué tengo esta arma. Yo paso a alguien volando. Es que también tendrán miles de hackers, por lo que veo. Bien, 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 bien. Pero sí, es que, tipo, este juego era muy god. Vamos a ver si me puedo cambiar de skin. No, no sé cómo, básicamente. Como que me tocó en el equipo malo. Pero sí, tipo, este juego yo lo recuerdo con mucho cariño. Tipo, fue de mis primeros shooters, se podría decir, de que jugué así adicto a él. Y no sé, tipo, lo recuerdo con mucho cariño. No lo vamos a jugar mucho porque tampoco recuerdo mucho de él, seamos sinceros. Pero vamos a un juego que yo sí le eché mucho. A ver, ya se está notando que el juego que me gusta a mí son shooters. Perdón, a ver, me gustan los shooters, pero los juegos que me gustan a mí son tipo Tycoon. Porque vamos a ver un juego que hoy en día creo que no encontré el original, no encontré el original. Encontré, eh, seamos sinceros, encontré uno que no tiene ni pies ni cabezas con el original. Eh, entonces, pues sí, no tiene ni pies ni cabezas con el original. A ver, para que sepa. Y llegamos, básicamente. Este es el juego. Hostia, música. A ver, llegamos. Este es el juego. Mucha gente no lo conocerá. Yo sí lo conozco. Tipo, por un juego que yo, tipo, no sé, lo conozco. Era de tener miles de abejas. Las abejas, hay gente yo en mi época tenía abejas chetas, muy chetas. Pero porque digo que este no es el verdadero. Primero, a ver, si vamos a aquí, hoy en día tiene 180 jugadores, pero si vamos a creado esto, fue en el 2026. En 2026 yo ni jugué esto. Tipo, yo este juego lo recuerdo hace años. Entonces, tipo, si vamos a abejas, tipo, obviamente salen muchos de abejas, muchos tienen que ver con abejas, pero los principales son estos que tienen como, tipo, este hambre, o pues, tipo, lo ven. Entonces, sí, me entienden, tipo, aquí encontramos otro que es totalmente diferente. Pensaba que este era el original, pero no, también fue creado en el 2026. Yo no sé qué pasó, es la misma locura que las otras cosas, pero les explico un poco lo de este juego. Básicamente tú tenías miles de abejas, o no sé, tipo, sería muy descarado si venden, tipo, no me acuerdo ni cómo se tendrían las abejas. Las abejas no son mías, sí, no deberían de ser mías. No deberían de ser mías, pero tú tenías básicamente una palita. Esto, básicamente, llenaste estos de abejas, todas tus abejas iban detrás de ti. Lo que recuerdo, hasta que recuerdo, yo fui muy cheto, tipo, necesitabas como poder para entrar acá, porque aquí te enfrentabas a una, como revir, no me acuerdo qué necesitabas para entrar allá, pero necesitabas algo. Y, y pues básicamente creo que eran revivir, poder, no me acuerdo qué. Y todas tus abejas se parqueaban acá, tipo, como que se parqueaban acá. Pues sí, no sé, tipo, este juego no es el original, no encuentro el original. Si alguien tiene el link del original, déjenlo en la descripción. No encuentro el original, ojalá encuentre el original. No, no lo encuentro. Pero sería God, ¿saben? Sería.
encontrar el original. Es para poder disfrutar el original, porque esto son copias, esto es 2026, tipo, no, yo jugué esto hace años, me acuerdo que hace años jugaba esto, tú tenías herramientas, había una aspiradora si no estoy mal, y tú te llenabas tu mochila, creo que la tenías que llevar allá para que se convirtiera en miel, y la miel, no me acuerdo cuál era el fin de este juego, pero era una locura. Era una locura. Este juego no sé si la mayoría no lo conocerá, pero sí, tipo está roto. Y no está el original, principalmente, no está el original. Entonces, pues por eso no le vamos a dar más vistas a este juego. Entonces, pues no le damos más vistas, no le vamos a dar más ruedo a este juego. Entonces vamos al último juego que hoy en día se usa para lo que no fue creado ese juego, pero ese juego me tiene muy lindos recuerdos, que es Natural Disaster, mi amigazos. A ver, esta hermosura de juego todavía está sobreviviendo, me sorprende. Natural Disaster, no sé, fue uno de los tipos con el que yo te decía de el de Flood, pues el sobrevive a la inundación. Y Natural Disaster eran mis dos juegos principales en esa época, si no estoy mal. Vamos a ver Natural Disaster. O sea, vemos que tiene bastantes jugadores, pero vamos a ver. Tipo, podemos ver cuándo fue creado realmente. Será creado en 2010. Yo recuerdo que cuando yo empecé a jugar Roblox, este juego era el top. Era el rey, básicamente. Que a ver, me aviso acá, por si quieren una segunda parte de este video. Obviamente yo tengo miles de juegos que jugué en mi época, porque obviamente esto no alcanza ni un 2% de los juegos que yo jugué en mi época, porque yo fui adicto a Roblox, lo confieso acá. Fui uno de los que más jugué Roblox, yo creería. Sí, fue Natural Disaster fue creado en el 2008, o sea que yo cuando empecé a jugar ya existía este juego, básicamente. Entonces sí, vamos a jugarlo. Vamos a ver hoy en día para qué se usa y hablaremos un poco más de este tema que no me incumbe a mí, pero lo haremos de él. Ojalá ojalá me haya tocado un server principalmente que no sea de rol. ¿Por qué me refiero a esto? Primero, hoy en día Natural Disaster está lleno de hackers. Y segundo, Natural Disaster está lleno de rol. No, tipo, hoy en día no se dedican mucho a jugar de esto, hay muchos hackers principalmente, y se dedica a rol. ¿Qué es esto? Básicamente, y lo pueden probar por ustedes, pueden ir a Natural Disaster, se van a encontrar miles de parejitas roleando estas skins y esta gente roleando acá. Como, ay, te amo, ay, eres hermoso. Básicamente se van a encontrar miles de parejitas, se usa mucho para rol. Hay hackers que ya no van a jugar, no dejan que siga, por así decirlo, el juego. Pausa en la sala, va a quedar eh, un mismo tipo, una misma, por así decirlo, misma como tipo, esto debería ser el juego pausado, pero no. Y pues sí, por lo que veo, allá está pasando el desastre, por lo que vemos, ojalá esta sala sí sea jugable y no sea troll como las demás, porque tengo en globo, no sé, tipo, seguramente me lo dieron por comprar Robux. Vamos a ver, tipo, si se ve que es jugable, por lo que vemos, ojalá, volvemos cuando estemos jugando. A ver, por lo que estoy viendo acá hay un hacker. Sí, hay un hacker. Ya empezaron a mandar solicitud. Este juego está hecho para rol. Pueden ingresar ustedes y se van a encontrar miles de role players, por así decirlo, de parejitas roleando. Tipo eso, pero ojalá el hacker no nos mande a volar. Ojalá el hacker me deje disfrutar de este juego y nos deje de siquiera darle un adiós a este juego. Lo que uno hacía principalmente era subirse a los lugares altos, porque muchas veces tú pensabas que iba a tocar la clásica inundación, pero muchas veces lo que terminaba pasando era que pues, habían ya sea tormenta ácida, creo que había tormenta o cosa de arena. Bueno, había miles de desastres naturales, tornados, y que terminaban matando en la altura, así sea. Pero sí, este fue mi juego favorito. Tipo, hay gente que, no, es verdad que era un amigo mío, pero no sé, me agregó. Es un tsunami, básicamente, o sea que sí, estar en lugares altos nos conviene. El hacker viene para acá, por ende me voy a alejar.
Si no me va a mandar a volar y no tiene gracia. El hacker, básicamente. Tsunami y el tsunami. Que el tsunami, a ver, viene por ahí. Ya están rompiendo. No se vaya a meter por ahí. Por favor, déjame disfrutar siquiera una vez de este juego, por favor. No seas molestoso. No, GG. Tipo, sí, este juego era muy bueno. Tipo, hubo momentos que yo me las pasaba acá. Es hermoso este juego. Si tienen la oportunidad, métanse a jugarlo. Es un juego que vale la pena jugarlo. Pero se van a encontrar con la cosa de lo que lo dije al principio. De rol, muchos role players, muchos hackers que paran la sala para que puedan rolear. Rol que asco. Y se van a encontrar típico la nena, ¿saben? Pero aparte de este juego ya yo creería. Pero sí, se van a encontrar el hola nena, ¿cómo estás? Pues sí, básicamente. A ver, yo una vez más por acá, como siempre, como la intro, como el final, siempre se me olvida grabarlos muchas veces. Entonces aquí termina el video. Básicamente, si les gustó el video, suscríbanse, denle like. Si quieren segunda parte de esto, me lo van a saber en los comentarios. Voy a entrar a la segunda parte de esto. Me gustó mucho el video y pues me gusta saber qué juegos más jugaste y eso, pues sí. Lo puedes dar en los comentarios. Espero apoyen este video. Si lo están viendo si no estoy mal, el miércoles. Entonces sí, suerte para todos. Se me cuiden, muchachones. Y ya nada, voy a intentar, tipo, meta para este mes es subir un video diario para que tengan eso pendiente. Si fallo, nos pasará algo, daré algo, pero mi meta es no fallar.